Linux también. Como metodología de este taller lo hicimos en gran parte en 2 sesiones aquí en Agua Santa el año pasado, y ahora yo lo transformé a 4. Y tiene muchas cosas en que yo espero también que ustedes den respuestas cortitas. ¿Ya? Yo les voy a preguntar en algunos momentos y en algunos casos va a ser una palabra donde les voy a invitar a que den un conocimiento ya previo o experiencial o lo que saben acerca de la Eucaristía. Y en ese momento entonces ustedes van levantando la mano y van sacando, o sea, poniendo el micrófono, dando su respuesta y después vuelven a silenciarlo. ¿Les parece? También se les pidió, gracias, se les pidió que tengan a mano su Biblia, no solo Nuevo Testamento, sino que Biblia completa, y que vayan anotando, porque este taller implica un trabajo después personal o de matrimonio, donde ustedes van a recibir tareas y dentro de la semana que toca o de las 2 semanas que se suspende, van a recibir un texto bíblico o 2 textos bíblicos, uno para cada semana, para que lo elaboren y respondan algunas preguntas que se las vamos a dar al final. Y lo que vayan escribiendo en su cuaderno también les va a servir para hacerse su propio resumen, su propia como práctica eucarística. Este taller tiene el objetivo de querer incorporarlos a ustedes, no solamente como personas que intervienen y que ayudan en la Eucaristía, en la pastoral, sino también para que vivan la Eucaristía más profundamente, para que sean parte, para que sean protagonistas de la Eucaristía. Y por eso es una catequesis eucarística que quiere que ustedes tengan la vivencia interior. Por ejemplo, para ustedes, ¿les ha significado alguna diferencia la comunión espiritual de este tiempo con lo que habían experimentado antes? ¿Han tenido han marcado una diferencia en lo que era para ustedes comunión espiritual, que se rezaba siempre en el Santuario de los Pinos, en el momento especialmente para los que no podían comulgar eucarísticamente, y ahora que les ha tocado a todos, ¿les ha significado una diferencia? ¿Ha habido algún paso especial? Sí, padre. ¿Alguien podría contar? Por favor, Sí. Juan. Cuenta. Bueno, en el sentido de que cuando íbamos a misa, por ejemplo, a Los Pinos, uno comulgaba sacramentalmente. Por lo tanto, la comunión espiritual estaba en segundo plano. Y aquí es al revés. La comunión espiritual es lo único que podemos hacer, por lo tanto pasa a primer plano, tratando realmente de que sea una comunión espiritual, cosa que yo personalmente no es que no la tuviera en cuenta, pero para mí era segundo, tercero o cuarto orden la espiritual porque tenía a Jesús presente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo también en relación a esto? ¿Experiencia? Padre, yo quiero hacer una pregunta, más bien, una aclaración. Cuando hace uno la comunión, entonces alimenta el alma, y cuando hace lo que estamos haciendo ahora, alimenta el corazón. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ver con lo que yo les he planteado, el objetivo de este taller hoy día, la pregunta, porque la vivencia espiritual de un sacramento marca la diferencia de lo que uno está celebrando. Es una celebración, ¿ya?
no es alguien que, no sé, como se dice normalmente, hace la misa o la sigue el ritual. Es una celebración que, como un cumpleaños, como un aniversario, como una fiesta, en que nosotros hacemos nuestro, llevamos al corazón o incorporamos la realidad espiritual, la hacemos vivencial, vital. Y por eso es tan importante para quien es servidor de la comunión o para quien quiere adentrarse más en la Eucaristía, el poder fortalecer cada vez más la dimensión espiritual, la dimensión interior, la interioridad. Porque el peligro de nuestros sacramentos y en la Iglesia es que nos quedemos solamente con lo externo, que nos quedemos solamente con el cumplir, con el estar presente, con el si recibo o no recibo la Eucaristía. Están bien los que reciben la comunión eucarística, están los que no pueden recibirla. ¿Se fijan? Hay una gran diferencia en la dimensión espiritual, en la comprensión. Comprendiendo se ama más. Amando se participa y se celebra. Hacemos esto, vivificando, estamos haciendo cada vez más personalmente lo que Jesús hizo y lo que ha seguido haciendo momento a momento en toda la historia de la Iglesia. Y por eso entonces la diferencia, sí, el recibir físicamente es una ayuda, pero esa ayuda física es para que en nuestra alma, en nuestro corazón, nosotros tengamos cada vez más a Jesús, vivamos en Él, tengamos la comunión, la común unión, tengamos la alianza viva, espiritualmente, que en esta vida presente nos sirve para preparar la comunión eterna, que es espiritual. Cuando ya pase este mundo, cuando pasemos al otro, a la realidad eterna, va a pasar esta realidad física, que es un signo de la realidad espiritual, que es común unión en el amor. ¿Se entiende? Por eso es tan importante la comunión espiritual, porque así nosotros vamos haciendo vital, verdadera, esa pertenencia espiritual, ese estar el uno en el otro propio del amor, como dice el Padre Fundador. Estar el uno en el otro, por el otro, para el otro, que es propio del amor. Y en este camino de la vida terrena, el sacramento nos ayuda para poder alcanzar esa verdad, ese bien, esa belleza, ese amor que es el uno en el otro y que es una realidad espiritual. Lo físico ayuda, pero es una parte solamente. Es una parte introductoria incluso. Es como diría Pablo, como la leche que se da a la guaguita que todavía no puede tener el alimento más fuerte, más sólido. Para nosotros lo sólido, lo fuerte, lo definitivo, es la comunión espiritual, es el estar el uno en el otro. Y por eso es también un bien, es una oportunidad que esta pandemia nos ha ayudado para que nosotros podamos valorar más la comunión espiritual, ejercitarla, meditarla, hacer la presencia que el Señor está en nuestro corazón. Las ramas señoras están conquistando su santuario del corazón y es muy bonito porque es la misma realidad. Somos un santuario vivo desde el momento de nuestra alianza. Y el santuario del corazón, cuando uno lo conquista o lo expresa, nos ayuda a reconocer esa realidad que yo no necesito ir al santuario físicamente. Y si lo veo por mi ventana, mejor todavía, pero yo no necesito ir físicamente al santuario para estar en el santuario. ¿Se fijan? Es una realidad que nos ayuda a liberarnos de las dependencias, de lo físico, de los límites. Es a
hacer crecer nuestra fe de tal manera que nuestra comunión, nuestra alianza, no dependa de esos límites ni de lo físico, que no dependa ya de nada que nos impida estar en comunión. ¿Se entiende? Se los quería partir con esto, así que me sirvió la pregunta de Orlando. ¿Sí? ¿Alguien más preguntaba? Sí, Sergio Robinson. Sergio, por favor. Quisiera, con lo que usted nos dice, me entró una duda casi existencial, porque si la comunión física es una ayuda para poder acercarnos espiritualmente a Dios, ¿cuál es el sentido que se le niegue, por ejemplo, a los divorciados la comunión física y no la comunión espiritual? Porque si es que nosotros no cultiváramos esa preparación para tener a Jesús, el estar en gracia espiritual, sería como una cosa más el comulgar eucarísticamente. Sería como para los evangélicos, un recuerdo de lo que hizo Jesús. Tenemos que recordar, para nosotros es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y el cuerpo de Cristo nos ayuda para ser el cuerpo de Cristo. Es decir, es un camino de realización, es un camino de desarrollo. El aprender, y desde niños, gracias a Dios, tenemos ese don por la primera comunión, en que nosotros, Jesús se hace parte de nuestra vida, pero nos va adentrando para que no nos quedemos solo en lo físico o solo en el momento. ¿Para cuántas personas no es? Yo me he fijado, hacen la diferencia los 7 minutos que dura el cuerpo físicamente en el organismo humano y después ya se despreocupan. ¿Se fijan? Eso es un extremo. No es solo para la comunión momentánea de lo físico, sino que es para la comunión espiritual, para que nos acostumbremos de que Jesús viene para nosotros. Y por eso todo el tema del Papa Francisco, de la comunión de los vueltos a casar y qué sé yo, es un desarrollo que la Iglesia tiene que seguir haciendo para explicarlo mejor en nuestro tiempo. No es un merecimiento, es un regalo. Y por eso tenemos que valorar el tema de poder confesarnos, de poder hacer nuestro acto de contrición y pedir perdón y acostumbrarnos a ir de menos a más, de lo poco a lo mucho, de lo físico a lo espiritual, del momentáneo al siempre o al cada vez más. Es un crecimiento de nuestra comunión que es pedagógico, también es catequético. Y por eso parte del camino de perfección evangélica, de poder llegar a una vida de mayor santidad, es poder acostumbrarnos a poder recibir el cuerpo de Cristo, pero no dependiendo de que sea solo el cuerpo de Cristo, sino que nos lleve, por un lado, a ser cuerpo de Cristo entre nosotros como iglesia. Así era una encíclica de Juan Pablo II, decía, Eclesia de Eucaristía, es decir, la iglesia nace en la Eucaristía y se cultiva a través de la Eucaristía, nos hace cuerpo de Cristo, pero para no depender solamente de lo físico o del cumplimiento o del método, sino que para abrirnos a la comunión espiritual, a la comunión de amor. Espero que les sirva. Es una explicación muy restringida lo que les puedo dar ahora. Es un principio. Gracias, padre. Padre, yo quiero agregar 2 cosas, pero uno es una frase del padre. Después Enrique, por favor. Disculpa, sí. Que él decía, ¿no? Que la sí, medida sí. es la medida de la gracia, ¿no? Entonces, nada, por la pregunta de Sergio, Buena, Moni. Me recordó esa frase del padre. Y lo segundo es que Tomás de Aquino, ¿no? Decía que a Dios, en el fondo, como el conocimiento más perfecto que yo puedo tener de Dios
no es el conocimiento formal, sino que es el acto de amarlo, ¿no? El fondo es, el acto de amar a Dios es más perfecto que conocer a Dios, ¿no? Entonces, también Así pensé en eso, es. ¿no? Como, Muy bueno. en el fondo que yo a Dios le amo, en el fondo a Cristo, no solamente recibiendo la Eucaristía, sino que también recibiéndolo espiritualmente, convirtiéndome a Él, y eso es convirtiendo mi vida también a Él. Entonces, hay tantas maneras de acercarnos a Cristo. Nada, quería poner eso, compartir esos dos pensamientos. Buenísimo, Mónica. Muchas gracias. Excelente. Tanto la referencia al Padre, la medida del anhelo es la medida de la realización. Es la medida en que la gracia se hace más presente y más parte de nuestra vida. El anhelo, la preparación, la meditación, la profundización. Y el conocimiento no asegura la relación personal, no asegura el vínculo, no asegura el amor. Ayuda, es un camino, es una pedagogía, pero punto de llegada es el vínculo, es la relación personal, es el amor. Y estando unidos en el amor, ahí ya ese es el punto de llegada, ¿se fijan? Entonces, por eso el peligro del orgullo, de la soberbia del conocimiento. Ya hubo herejías en la iglesia en el primer milenio acerca de esto, acerca de los que tienen el conocimiento. Todavía hay grupos antisóficos y de todas esas, los que tienen el conocimiento, un poquito del privilegio del que tiene el conocimiento y que es mejor que los que no lo tienen. Hay gente que no tiene los conocimientos, pero tiene el vínculo y tiene el poseerse mutuamente propio del amor, a pesar de no tener tanto conocimiento. Y por eso nosotros tenemos que no ser soberbios, sino que, al contrario, mientras más conozcamos, como dice el mismo Santo Tomás, más se nota la distancia con Dios, más humildes tenemos que ser, más simples tenemos que ser en el compartir ese corazón en comunión y buscar el saborear interiormente esas verdades, ¿ya? Hacerlas vivencia. Eso es lo propio de la celebración. Uno de los aportes bonitos del Padre Fundador a la vida cristiana es esto de las vivencias. Lo vemos en los colegios, ¿no es cierto? Los hitos, qué sé yo. Y para tener una vivencia religiosa, el Padre desarrolla su pedagogía de una manera muy especial. Dice, no solamente conocimientos, pero conocimientos, ¿ya? Como verdades que se elaboran vitalmente. Entonces, conocimientos y experiencias vitales, en las cuales hay algo que uno da y lo recibe la persona, ustedes en este caso, pero hay cosas en que yo también me hago parte y las elaboro. O sea, hay una receptividad y hay una actividad. Son cuatro partes que uno tiene que cuidar para tener una vivencia religiosa. Vivencia, y para la Eucaristía, por ejemplo. Elaboración personal, ¿ya? Es decir, actividad. Por otro lado, receptividad. ¿Qué tengo para recibir de parte de Dios o de parte de mis dirigentes, de mis pastores? Verdades van al nivel del conocimiento, que son llevadas al nivel de la experiencia, de la razón, del poder pasar el miento a través de ellos, ¿ya? Entonces, por eso es importante lo que estamos hablando de la comunión espiritual, lo que estamos hablando de vivir la Eucaristía. Si quieren profundizar en esto, hay un libro del Padre Fundador que se llama Vivir la Misa todo el día, donde él va desarrollando paso a paso algunos en el pedir perdón, en el agradecimiento, en el ofrecimiento, en la petición,
y los va comparando con cosas de la vida diaria. Nos ayuda a poder, lo que decía la Mónica al final, que nuestra conversión sea tan plena que nosotros vivimos más plenamente a Cristo. No solamente cumplimos, no solamente sabemos, no solamente estamos en el rato de la Eucaristía, sino que nuestra vida se hace eucarística. Enrique, usted quería preguntar algo. Sí, padre. Oiga, tengo un problema de forma. La verdad es que le hice la pregunta al padre Andrés, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Se trata de lo siguiente. En el ambón de los Pinos Sí. rezamos la oración de la comunión espiritual, y sobre todo cuando la rezaba la Mónica Parker, que era la vocera de la comunión espiritual de los Pinos, a uno le estremecía el alma. Y la comunión espiritual ahora le hicieron unos arreglos, unos adornos totalmente necesarios que a mí me hace ruido. La otra era tan precisa, tan concreta. A mí me encantaba, digamos. Y ahora la cambiaron y rezan otra comunión espiritual y le agregan otras cuestiones, otros adornos que no tienen sentido para mí. No sé qué me puede decir, padre. No hay una forma, ¿ya? No hay la oración de comunión espiritual, porque no son, como ya teológicamente, ipsísima verba Christi. No son palabras mismas de Jesús, sino que es una elaboración de la Iglesia y que va cambiando según la sensibilidad de época. Si cambiaran palabras de Jesús de la consagración eucarística, es fregado, ¿se fija? Pero si en la Iglesia aparecen ciertas, como la que nos mandó, la que estamos rezando, es la que nos mandó el padre Juan Pablo Robeño, en las misas de 18, para la elección nacional. Entonces, pusimos esas sin saber que ustedes tenían unas más parcas o más, digamos, en la misa dominical de los Pinos, pero pusimos esa por la vitalidad de el deseo vivamente recibirte, o ven espiritualmente a mi corazón. No hay una fórmula única, sino que está al servicio de la necesidad de las personas que van a rezar. Y por eso pienso que seguramente terminada la pandemia vamos a tener otra forma, no sé. Es lo que le puedo decir por ahora. Mientras más sencilla, muchas veces es más profunda, es verdad. Pero nosotros estamos rezando de esta forma un poquito más larga, tratando de ayudarles a ustedes, especialmente los que no conocían la comunión espiritual, los que no la valoraban mucho, poniéndonos en el lugar de ustedes para que puedan llegar a darla, a hacerla más propia. Eso es lo que le puedo decir por ahora. Padre, quería hacerle una pregunta. Sí. No sé si hay alguien antes. A mí me ha inquietado... No había visto ninguna mano levantada. Ahí sí. Ahí. ¿Puedo hacerle la pregunta? Padre Patricio. Por favor. En este tiempo en que hemos estado súper confinados y viendo las misas, ¿no es cierto?, en línea, que ha sido maravilloso poder ingresar al santuario todos los días, yo me he preguntado, bueno, nosotros como servidores de Eucaristía, ¿cómo podemos hacer nuestro servicio de eucarístico a los demás, ¿ya? Siendo que no podemos hacerlo sacramentalmente, y sobre todo a los enfermos que están tan necesitados en este tiempo. Eso es una inquietud que tengo muy, muy, muy profunda. Buenísimo, Isabel, muchas gracias. Es un tema importante y especialmente aspecto lo vamos a tocar en la cuarta sesión del servicio a los enfermos, porque es esencial a los servidores de comunión, a los ministros extraordinarios de comunión como son ustedes o como quieren ser,
que ustedes no solamente den la comunión en el lugar donde están dando el servicio, sino que tengan la disponibilidad para poder llevarla a los enfermos. ¿Ya? Eso es lo normal en cualquier parroquia. Ustedes están adscritos a un santuario, a una parroquia, y nosotros en esta formación que estamos dando, lo estamos dando para Los Pinos. Así que si hay alguien que quiere ser o que quiere renovar para otro lugar, le escribí yo hoy día a Carlos que les vamos a tener que dar un certificado para que ustedes lo lleven a la parroquia. Desde esa parroquia, desde ese lugar, se les dé. Ya, eso es lo primero. Lo segundo es que tengan siempre la disponibilidad o el anhelo de llevar también la comunión a los enfermos. Eso es muy necesario, ¿ya? Y en el futuro vamos a tener que, quizás como pastoral de Los Pinos, crecer también para poder ordenar que se pueda llevar la comunión desde la misa o desde otro momento también a los enfermos que lo pidan. Ahora, lo concreto, lo que preguntaba la Isabel. Toda posibilidad de acompañamiento que ustedes puedan dar a otras personas es fundamental, ¿ya? Acompañamiento en cuanto a su vida personal, a su situación de enfermedad, a no saber cómo hacer bien con la comunión espiritual, a preguntas que tenga sobre la misa o incluso en lo técnico, si como no me resulta conectarme o qué sé yo. Si ustedes tienen esa disponibilidad y se reparten un poco a la gente o ven ahí mismo en el Facebook que hay mucha gente que comenta cosas o que pide por enfermos o qué sé yo, todo lo que ustedes puedan hacer para tomar contacto con esas personas y acompañarlas personalmente es un servicio fundamental. Si pudieran llevar la comunión eucarística en algún momento, cuando pasemos a fase 2, no sé, eso vamos a tener que verlo también por las indicaciones de la diócesis, pero también es posible. Pero ya ahora empezar a hacerlo por esta vía, por la vía virtual. Acompañar, o sea por el WhatsApp, verse, escuchar, acompañar, contener. Rezar con ellos, hacer una pequeña liturgia con los más enfermos, por ejemplo. Hacer la comunión espiritual. Espero que eso les sirva. Yo creo que es una muy bonita posibilidad. Yo lo hago mucho también con personas, incluso ya que no puedo confesar, porque la confesión exige presencia, ¿no es cierto? Así como la comunión eucarística, pero sí ejercitar con las personas el acto de contrición. Ejercitarlo tan bonito, de tal manera que lleve a la persona a tener la contrición mejor posible. Se los dejo como sugerencia. Gracias, Padre. Bien, entremos en materia. Vamos a... Polo y la Paulina nos van a compartir pantalla para poder empezar con el PowerPoint, y lo vamos a hacer con la oración inicial. Y por eso tienen ustedes cuaderno, para que vayan escribiendo algunas cosas, tanto de lo que personalmente les llega, como también de lo que van viendo escrito, preguntas o los textos bíblicos que están ahí presentados, sugeridos. Yo no escribí los textos, pero desde su casa, cosa que leamos juntos el texto y vayamos extrañando lo que nos dice. Ya, así les voy a pedir que sean rápidos en buscar cuando aparezca un texto bíblico, o dos en un caso, y se vayan turnando la lectura. Vamos a ver si llega a la pantalla. Eso, ahí está, excelente. ahí está, ahí está. Ahí sí. Sí, muchas gracias. Gracias, Mónica. Buenísimo. Ya, entonces, nuestra catequesis eucarística, organizada por la Pastoral del Santuario de Los Pinos. Entremos a la oración. Hagamos la oración de nuestro Padre
yo rezo la parte que están las letras en negro y ustedes en su casa rezan las en rojo. ¿Ya? Así que, por favor, que se quede uno con el micrófono abierto para que vaya guiando la oración de los demás. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos con nuestro Padre y Fundador. Padre, has enviado al Hijo como prenda de tu amor. Por amor se hizo carne y vino a nosotros en este mundo. Por amor se entrega como ofrenda y alimento sobre el altar. Allí quiere reinar siempre entre nosotros y habitar en nuestra cercanía. Por amor, a través de su palabra, vive y continúa activo en nuestras filas. Como fuente de la eterna verdad divina, llena de ardor y refulgente claridad. Padre, purifica nuestras almas, haz que escuchen la palabra. Y realicen dócilmente todo lo que entonan en nosotros sus sones. Haz que la conservemos en nuestros corazones como lo hiciera nuestra reina de Schoenstatt. En quien penetró cual rocío del cielo, y que así esperemos las bodas eternas. Todos, y alegres la llevaremos al mundo que asombrado retendrá el aliento y encontrará para siempre la paz de Dios que anunciaron los ángeles. Amén. Amén. Digamos juntos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme, utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, bendiga a la Virgen María. Hacemos esta oración con estas lindas palabras de nuestro Padre. Yo se las sugiero también para que ustedes la tengan a mano muchas veces cuando se preparen para ir a misa, o para ayudar en la misa, o para llevar la comunión a alguien. Es una alegría porque nos adentra en el sentido, una de las maneras de comprender la Eucaristía, ¿ya? Y el milagro que es la Eucaristía. Pasemos por favor, a la siguiente. Les ofrezco aquí esta oración que es de la misa de Corpus Christi. Es la oración que hacemos los sacerdotes también al final de cada adoración eucarística, así más solemne, antes de dar la bendición. Y yo se las ofrezco para que si ustedes la tienen, incluso si se la aprenden. Yo me la aprendí con el tiempo. El padre Alfonso me acuerdo que la rezaba en latín. Cada vez que lleven la comunión a un enfermo, por ejemplo, pueden culminar ese rato de comunión y de silencio con esta oración. Dice: oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el recuerdo de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya, se las ofrezco para que si quieren hacer una copia de pantalla o la han ido anotando en este rato. Es una manera muy buena para culminar el rato de comunión interior, de acción de gracias o de llevar la comunión. Sigamos adelante, por favor. Ya, ¿qué es la Eucaristía? Ya, lo vamos a ver en cuanto a origen, en cuanto a etimología y en cuanto a significado, que son las siguientes diapositivas. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, según los conocimientos que tienen ustedes y según la experiencia de ustedes, en muy poquitas palabras, en una palabra,
qué es la Eucaristía. Ya los invito a poder decirlo, vayan abriendo y después cortando el micrófono. Es un encuentro con Dios, Padre. Encuentro, perfecto. Para mí, un alimento. Alimento, muy bien. Celebración. Ya, celebración. El verdadero cuerpo de Cristo. Ya. El cuerpo de Haberum Dios. corpus. Sí. El cuerpo de Dios. Acción de gracias, Corpus Christi, ¿no es cierto? El cuerpo de Dios. Sí. Es el mismo Jesús que se hace alimento para nosotros. Excelente. Unión con Dios. Sí. Mi fortaleza. Ya. Ya, yo. Encuentro personal. Sí. Encuentro personal. Unión, comunión. Un regalo que me da Dios. Buenísimo. Regalo, siempre es regalo. Sí. Jesús. Es Cristo. Es Cristo, sí. ¿Se fijan? Hay... Ya, perfecto. Muy bien. Es Cristo vivo ahí presente, sí. Ya la Pati dice, es un mandato universal de llevar a Cristo a los demás. Buenísimo. De anunciar, de proclamar. Para mí, ¿puedo hablar? Julita, sí, por favor. Sí, Julita, para mí es Cristo mismo, vivo, en cuerpo y alma. Es la sabiduría más grande que Jesucristo nos dejó. La maravilla más grande. Es Cristo mío. Cristo mismo, vivo, en cuerpo y alma y su sangre. Muchas gracias. Se fijan, hay tantas maneras de decir, y yo creo que ustedes se han quedado todavía con palabras guardadas en el corazón. Es la convicción, es como la fe de la Iglesia que proclama el don maravilloso que nos ha dado el Padre Eterno en Cristo y que se hace presente entre nosotros. Hay muchas maneras de explicarlo, algunas más teológicas o más como filosóficas, otras más prácticas, más pastorales, pero es la presencia real de Cristo para nosotros. Y en ese sentido, entonces, tenemos que comenzar diciendo que es un sacramento. Ya nadie dijo sacramento, pero no importa, porque es como la definición más como básica, ya de decir, es tan como evidente que uno no lo dice. Es un sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Es un signo visible de una realidad invisible. Es lo que nos lleva a lo tangible, lo concreto, ese signo concreto que recibimos, que nos lleva a la realidad oculta, espiritual, sobrenatural, que no podemos tocar, pero que podemos hacer nuestra. Por eso la definición de sacramento es tan importante. Es un signo visible de una realidad invisible. ¿Ya? Y entonces la Eucaristía como sacramento tiene palabras y gestos. Todo sacramento tiene palabras y gestos tangibles. Y en la Eucaristía concreta es las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y el gesto es la presentación del pan para el cuerpo y la presentación del vino en el cáliz para la sangre. ¿Ya? Y el sacramento, entonces, que se hace, la transustanciación, la especie eucarística, es decir, el pan y el vino, ya pierden su sustancia solo de pan y de vino para recibir la sustancia que es el Hijo Eterno, Jesucristo.
Y si bien vemos, olemos, tocamos pan y vino, estos son los accidentes, dice la filosofía, los accidentes de sabor, de olor, de textura, de lo que vemos, que son de pan y de vino, la sustancia es de la persona del Hijo Eterno, Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo propio de la Eucaristía. Ese signo visible de una realidad invisible. ¿Ya? Esto es como lo que nos regala como de partida. Pasemos al origen de la Eucaristía, por favor. Y ahí tenemos dos textos fundamentales. La referencia más antigua del Antiguo Testamento y la referencia más antigua del Nuevo Testamento. Vamos al Génesis 14. Si alguien puede leer el texto, por favor, y todos ténganlo ahí a la vista para irlo leyendo también, irlo viendo con sus propios ojos. Génesis 14, del 18 al 20. ¿Lo leo? ¿Lo leo? Sí, por favor, si lo encontró, léalo. Sí. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Muchas gracias, Juani. Este texto linda con lo misterioso, ¿ya? Porque la única referencia de este personaje, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, la única referencia que aparece es en este texto. Nunca más aparecerá. Se le hace una referencia como recordando, como hizo Melquisedec, por ejemplo, en la carta a los Hebreos. Pero ¿quién es este Melquisedec? No se sabe. Por eso digo que ronda con el misterio. Y él sale al encuentro de Abraham cuando Abraham ha vencido a sus enemigos. No, Abraham. Y hace el agradecimiento, la acción de gracias a nombre de Abraham al Dios Altísimo, que le ha permitido triunfar sobre sus enemigos. ¿Y cómo lo hace? Ofreciendo pan y vino. ¿Qué es lo interesante aquí? Que es de las pocas referencias a hacer una ofrenda a Dios a través de pan y vino dentro del Antiguo Testamento. Y es de las más antiguas, lejos. Es antes incluso que Abraham haya ganado la tierra prometida para su pueblo. Y aparece este sacerdote y rey que ofrece pan y vino a nombre de Abraham, y Abraham le entrega el diezmo, es decir, le entrega la ofrenda eucarística, la ofrenda que corresponde a esa oblación, a ese ofrecimiento. ¿Qué vemos en esto? Primero, que Abraham es todavía un pueblo nómade, todavía no se ha asentado, y está frente a este sacerdote y rey que ofrece pan y vino. ¿Qué era lo propio de los nómades ofrecer? ¿Quién sabe? ¿Se imaginan? Pienso que pueden imaginarse ustedes. ¿Quién puede soltar ahí una respuesta? Los pueblos nómades, ¿qué? Animales, ¿no es cierto? Porque era más fácil lo del fruto de su esfuerzo y de su riqueza, ofrecer a Dios lo mejor que tenían: un cabrito, una res, un chivo, un corderito. Que es la ofrenda también, ¿se acuerdan? De Caín,
como que representa a los pueblos más antiguos y primitivos, los nómades. En cambio, la ofrenda de Abel, que representa los pueblos ya más adelantados, sedentarios, que hacen cultura, es la agricultura, ¿ya? Y en este caso, al ofrecer pan y vino, no es solamente la agricultura, no son los frutos de la tierra, sino que es el desarrollo de una familia o de un pueblo que transforma los frutos del campo. El trigo que es cosechado, que es hecho harina, que es amasado, que es hecho pan. Implica todo un trabajo, implica toda una vida. Y lo mismo el vino, no solamente plantar, cultivar las uvas, cosecharlas, hacer la molienda, dejarlo fermentar y producir el vino. Se fijan que implica un desarrollo, implica una mayor como cultura y capacidad frente al nómade, al sedentario. Y por eso es un desafío de alguna manera, que muestra a Dios. ¿Quién es este Melquisedec? Yo siempre lo relaciono, yo no soy experto en lenguas antiguas, pero hay dos palabras que en el nombre Melquisedec resuenan. Una es Melec, que significa rey en las lenguas antiguas de semitas. Melec es rey y Sadoc es sacerdote. Este rey sacerdote se llama rey sacerdote. Entonces, tampoco es una persona así concreta, histórica. Y ¿saben lo que significa Salem ustedes o no? Shalom, ¿les suena? Significa paz. Shalom Alejem, que la paz esté con ustedes. ¿Ah? Es rey también de paz. Y la ciudad de Jerusalén tiene esto también, que es como la heredera de este Salem. Jerusalén es como donde se desarrolla, donde se asienta el lugar de paz, que es donde se ofrecen los sacrificios del pueblo de Israel. Pero este Melquisedec y esta ciudad de Salem es de alguna manera una manifestación de Dios que le quiere mostrar a Abraham hacia dónde tiene que ir, a asentarse en la tierra prometida, a construir la paz, a ofrecer con el tiempo ya no solamente sus animalitos, la sangre, sino el pan y el vino, es decir, el fruto del esfuerzo, el fruto de la cultura, el fruto de la convivencia humana. ¿Ya? Se fijan aquí, hay muchas referencias que uno al estudiar las va pudiendo recoger. Y yo se las ofrezco también porque esta referencia antigua nos muestra también un desafío, una meta, un punto de llegada. Es decir, Dios le muestra de alguna manera a Israel que no se puede quedar solo en los sacrificios de animales, en los sacrificios cruentos se llaman, por la sangre, sino llegar al sacrificio incruento, que es el ofrecimiento de uno mismo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna referencia sobre este texto? ¿Algún comentario? Sigamos entonces. Padre, hacer una pregunta. Muy bien, sí, por Y era favor. sacerdote, ¿y sacerdote de quién? Dice del Dios Altísimo, ¿ya? Cuando Israel inicia su caminar con el llamado que le hace Dios a Abraham, este pueblo de Israel y Abraham, sus familiares, todos aquellos que van desde Ur en Caldea hasta la tierra prometida, ellos todavía no son monoteístas, sino que ellos experimentan
a este Dios que les sale al encuentro y que los llama y que sella alianza con ellos, con Abraham en primer lugar, el padre. Y este Dios, él se presenta como el Altísimo. Y la experiencia de Israel con el tiempo y con el transcurso del crecimiento de su fe, llegan a decir que es el más poderoso de todos los dioses y que los otros no tienen comparación con él. Por eso se le llama el Altísimo. Si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, muchas veces aparece la referencia que se le llama el Altísimo, el Dios del cielo, el que está por encima de todos. Pero eso no asegura todavía que se cree que es el único Dios, ¿ya? Eso es parte de la educación que va haciendo Dios de Israel, hasta que llegará algún momento, después de la Pascua, especialmente en el desierto, en el Sinaí, cuando los educa más, los purifica y los prepara, en que ellos llegarán al monoteísmo y dirán, toda otra realidad frente a ti no tiene comparación, tú eres el único Dios. Y por eso el Altísimo es todavía un signo de que Israel no ha llegado al monoteísmo, no ha llegado todavía al desarrollo pleno de su fe. ¿Sí? Alguien, por favor, que lea Primera de Corintios, carta de San Pablo a los Corintios, la primera, capítulo 11, del 23 al 26. Y así se van turnando entre ustedes la lectura, por favor. ¿Lo puedo leer yo? Sí. Por favor, sí. Gracias, Sergio. Yo recibí esta tradición del Señor que a mi vez les he transmitido. Que el Señor Jesús... Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Seguimos estudiando el capítulo 11 de la primera carta. Que el Señor Jesús, noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió diciendo: este es mi cuerpo, roto por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Querida familia, este es el texto más antiguo de referencia a la Eucaristía dentro del Nuevo Testamento. Es anterior a los Evangelios. Ustedes saben que las cartas a sus comunidades, San Pablo las fue escribiendo en la medida de su ir recorriéndolas, ir pastoreándolas. Y de alguna manera esta es una catequesis eucarística que recuerda lo que Jesús hizo. ¿Les suena la palabra recuerdo en relación a alguna palabra que decimos en la Eucaristía? ¿La palabra memorial les suena? Sí, hagan esto en memoria mía. Memoria mía. Muy bien, exacto. Hacer esto en recuerdo mío. Exacto. Y decimos el memorial. Este es el memorial de la entrega de Cristo. Y es entonces lo que nos está ayudando San Pablo es a poder adentrarnos en el momento mismo de la cena del Señor, en el momento mismo de la última cena. ¿Qué hizo Jesús? Y eso lo recordamos y lo hacemos presente en cada Eucaristía. Cada vez que nosotros partimos el pan, lo repartimos, cada vez que elevamos el cáliz y lo ofrecemos, estamos haciéndolo en la persona de Cristo. Esto es lo propio de un sacramento. Cada sacramento se celebra in persona Christi. Esa es la palabra de la teología, que es del latín. La celebra el sacerdote
o el diácono o el obispo, pero es la persona de Cristo quien lo está celebrando. Y por eso decimos las ipsísima verba Christi, las palabras mismas de Jesús. Tomen, este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, hagan esto en memoria mía. Son las palabras mismas de Jesús, no son otras. Las recoge San Pablo en este texto y los evangelistas las citan después en los 4 evangelios. San Juan no, porque lo hace distinto, ya lo vamos a ver más adelante, pero los 3 evangelios sinópticos, los que tienen la misma óptica, al narrar la última cena, citan a San Pablo que ya había escrito estas palabras. Y por eso es tan parecido a lo que nosotros hacemos, porque es la referencia evidente. ¿Qué está haciendo Jesús con esto? Jesús es ese rey sacerdote, es Esquisedec. Por eso en una de las plegarias eucarísticas se le nombra. Jesús es ese rey sacerdote, rey de paz, que ofrece pan y vino. Y nosotros le entregamos nuestras ofrendas. Nosotros nos unimos a él, como Abraham en el origen, también nosotros en el ahora. Y estamos entonces rememorando, volviendo a hacer memoria. Lo que él hizo, lo hacemos ahora. Estamos recordando. ¿Qué significa recordar? Es volver a traer al corazón. Cor en latín, ¿no es cierto? Es in cor de Christi, es el corazón de Cristo. Volvemos a traer a la hora de nuestro corazón el sacrificio de Cristo, que es Él, pero es en nosotros. Y no solamente es la mirada hacia el origen, hacia el pasado y la actualización en el presente, sino también es la proyección hacia el futuro. Y por eso le decimos, ven Señor Jesús. Llega, cumple la promesa, vuelve a nosotros así como estuviste en el momento de la última cena, en el misterio pascual. Ven a nosotros nuevamente y ven a cumplir, ven a planificar aquello que empezaste en ti, lo que estamos haciendo nosotros, ven a realizarlo plenamente. Son las 3 dimensiones de el ayer, el hoy y el siempre. Y nos proyecta también a la eternidad, entonces. ¿Ya? Este es el origen de la Eucaristía, tanto en la referencia del Antiguo Testamento como en la última cena de Jesús, citada por San Pablo. Sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a su etimología, entonces, el origen de la palabra Eucaristía es una palabra griega creada especialmente para esta realidad. No existe Eucaristía antes del cristianismo, antes que unieran estas 2 palabras, la palabra principal charis, que es la que está en el centro, charis, que es gracia, la gracia de Dios, la vida de Dios, esa es la charis. Y de charis vienen muchas palabras, a ver si encuentran alguna. Carisma, los carismas. Carismático, iba a decir. ¿No es cierto? Los carismas vienen, que son los dones de la gracia, los dones del Espíritu, los carismas. La manera como la gracia se desarrolla en muchas gracias. ¿Hay algún otro? La palabra, el nombre Jairo les suena. Jairo agraciado. El nombre de Jairo. Si ustedes vieran el Nuevo Testamento en griego, encontrarían en el saludo del ángel a María, le dice Jaire, salve, que jaritomene. O sea, es la saluda, la nombra en la gracia y la llama llena de gracia, que jaritomene.
Entonces hay muchas maneras de usar. Y el Christos, el ungido, que es el origen de esta palabra de charis. ¿Ya? El griego es un idioma muy útil para explicar el desarrollo del cristianismo. Y la segunda palabra, el prefijo eu, que significa bien o bueno. Ustedes lo encuentran en muchos nombres. Por ejemplo, Eugenio o Eugenia, que significa bien nacido, bien engendrado, noble de alguna manera. ¿Cuál otro nombre podríamos? Bueno, hay otros nombres que son griegos. ¿Ah? Eulogio, que habla bien, que dice bien la palabra, eulogia, de eu y logos. Ya eu entonces es este prefijo que marca a la palabra charis y la hace como la lleva a su máxima expresión. Podríamos decir, son las buenas gracias, son las máximas gracias, que unidas quieren decir. ¿Quién lo quiere nombrar? Eucaristía. Eucaristía, y en castellano, lo que hacemos después de comulgar. Una buena gracia. La Acción. Acción de gracias. En cuanto a su etimología en castellano, no se puede decir en una sola palabra. Es demasiado lo que contiene Eucaristía. Por eso le decimos acción de gracias. Es el acto de dar gracias de Cristo al Padre por la vida que le ha concedido, por amarlo radicalmente desde antes de la existencia del mundo y sin fin, por enviarlo al mundo y permitirle hacerse ser humano, por permitirle encarnarse, por permitirle trabajar, enseñar, realizar la misión, por hacer consecuente, coherente ese amor en signos, en milagros, en Él que es palabra, que es verbo y que se entrega a nosotros y nos enseña y nos guía y nos alimenta. Y porque el Padre nunca lo abandona. En su amor, en su misericordia lo sostiene incluso en el valle de la muerte. Y aunque camine por cañadas oscuras, tú no me abandonas, dice el Salmo del Buen Pastor. Pones una mesa ante mí y mi cáliz rebosa. Nos sentamos a la mesa de la Eucaristía para hacer la acción de gracias de Jesús. De bienes y de gracia gozaré en tu casa mientras viva. Fíjense cómo no solamente es una referencia a Jesús como buen pastor, sino que es a lo que hace Jesús también. Alaba al Padre por su guía, por su compañía, por sostenerlo, por no abandonarlo en la muerte, sino por resucitarlo. Esa es la acción de gracias de Jesús. Eso es la Eucaristía. Eso es lo que hacemos con los ritos iniciales, con la liturgia de la palabra, con la liturgia eucarística, con la comunión y los ritos finales y el envío. Hacemos en su totalidad lo que hace Jesús, su acción de gracias, su entrega de sí mismo al Padre en gratitud por la vida que Él le da y que nos da a través de Él. Y la acción de gracias entonces nosotros la hacemos nuestra. Nosotros también, si aplicáramos esta palabra Eucaristía, nosotros también eucaristamos. Nosotros también damos gracias. Fíjense en el momento del inicio, antes de la consagración, en el prefacio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No significa que tenemos que pararnos, yo siempre se los repito, sino que es elevar nuestro corazón al Señor, es entregarle nuestra persona, unirnos a Él en comunión. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
estamos invitándonos mutuamente a hacer la acción de gracias de Jesucristo en la comunión, en la memoria de lo que hizo el Señor y las oraciones intercesorias después de la consagración, después para el Padre Nuestro, la paz y la comunión. A hacer nuestra acción de gracias, a darle lo mejor que tenemos, que es Cristo, que es su gracia, que es su vida en nosotros, a darlo junto con nosotros, a entregarnos con Él. Esa es lo que nos dice etimológicamente la palabra Eucaristía. Ya necesitaríamos un semestre para estudiar esto, si quisiéramos darle más porque es muy profundo y tiene muchas referencias. Yo les quería tomar estos elementos para darles esta formación y esta inspiración a ustedes. Pasemos al significado ahora. En cuanto a significado, ya no solamente a cómo comenzó o a lo que etimológicamente se quiere decir o lo que hizo, lo que ha hecho la Iglesia en el curso de todos estos siglos, diseñando este sacramento y celebrándolo, aumentándolo, dándole cada vez más sentido. ¿Qué significado tiene? ¿Qué palabras esenciales encontramos? ¿Qué afirmaciones? ¿Qué contenidos encontramos en la Eucaristía? Podrían ustedes, ya nombraron varios antes, comunión, por ejemplo, o podrían decir encuentro, o sacrificio. Hay muchas palabras que nos ayudan. ¿Perdón? Comunión. Comunión, perfecto, sí. Vayan diciendo si quieren. Padre, yo ahí tengo una duda porque se habla muchas veces de Eucaristía por la misa y otras veces de Eucaristía solamente por la comunión. Ajá. La Eucaristía, a ver, pasemos al siguiente, por favor, Mónica. Ahí están distintos nombres de la totalidad, en la forma como la hemos celebrado, en el curso del tiempo. La más antigua de nombrar, después volvemos atrás, pero pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La forma más antigua de nombrar esta acción de gracias del Señor, antes que existiera la palabra Eucaristía, es la fracción del pan. Si ustedes leen en los Hechos de los Apóstoles perseveraban en la oración y en la fracción del pan. Se reunían a hacer lo que hizo el Señor en ese momento culminante de su vida, en el Jueves Santo. Se le llama primero fracción del pan, porque es lo concreto. Él toma el pan, da las gracias, lo eleva, lo imparte. Eso es el núcleo de este sacramento. Después, con el tiempo, como no es solamente el pan, sino que también es el cáliz y también es la comunidad eucarística, se pasó a llamar la Cena del Señor. Si ustedes leen en las cartas de San Pablo, muchas veces se nombra, se reunían a celebrar la Cena del Señor. De ahí viene la palabra Eucaristía, que es el desarrollo del tiempo en el ámbito grecorromano, y de ahí viene la palabra comunión también. ¿Ya? Estas son las palabras más importantes que tenemos para hablar del significado de la Eucaristía. Y la Eucaristía es este sacramento completo, que es una totalidad, que implica palabra y gesto, como les decía antes, palabra y signos físicos. Y para poder no quedarnos solamente y para que podamos llegar más plenamente y llenar de sentido el acto de la Eucaristía en la consagración, necesitamos de la palabra.
Y por eso se agregó la liturgia de la palabra como introducción, como camino hacia la liturgia eucarística. De modo que recorremos desde la propia entrega, ritos iniciales, el perdón, la alabanza del gloria, que es por la resurrección del Señor, la Iglesia alaba a Dios en uno de sus himnos más antiguos. Cierra los ritos iniciales con la oración colecta. Y después en la liturgia de la palabra desarrolla todo lo que quiere incluir en esa Eucaristía concreta, por los tiempos distintos, por los lugares distintos, por los grupos distintos que la celebran, pero especialmente para llegar con el corazón preparado al momento de la liturgia eucarística, al momento de la consagración y de la fracción del pan, en el momento del Cordero de Dios. Nos prepara. Y por eso, si comparáramos las dos liturgias, hay una correspondencia de inicio, respuesta, de propuesta, después de reconocimiento, hasta llegar a las palabras mismas de Jesús, entre lo que dice la palabra, la liturgia de la palabra, y lo que va después realizándose en la liturgia eucarística. Si ustedes consideran que el Evangelio son palabras mismas de Jesús, lo que es el Evangelio es después en la consagración, las palabras de Jesús. Y después del Evangelio viene la homilía para repartir la palabra y que se produzca esa comunión espiritual. Después de la consagración viene la comunión para repartir el cuerpo de Cristo y que se produzca esa comunión eucarística, esa acción de gracias desde los corazones y de toda la Iglesia. ¿Ya? Se los explico de esta manera como estructuralmente para que se den cuenta que en las dos liturgias hay comunión. Una es comunión espiritual en la palabra, la otra es comunión en la Eucaristía, que hoy en día también desarrollamos más con la comunión eucarística. Pero la Eucaristía es la totalidad, podríamos decir en palabras modernas, es un happening, es una vivencia, es una gran acción del pueblo de Dios, una en griego liturgia, donde hay cosas intangibles, palabras, hay gestos físicos, hay cantos, hay procesiones, hay ofrendas físicas también, hay signos, hay participación del uno, el celebrante principal, el todos, la comunidad litúrgica, el pueblo de Dios. ¿Ya? Es una gran vivencia, celebración, es una liturgia. ¿Ya? Yo les he querido expresar todos estos aspectos para mostrarles el significado del día, que no se restringe solamente al momento de la consagración, sino que necesita desde hacia, desde lo más externo hacia lo más interior, desde lo más, no sé, individual hacia lo común, desde el uno al todos, y nos va llevando en este proceso, en esta vivencia, para llegar al que Él, el uno, está en todos, y todos estamos en el uno, que es propio de la comunión. ¿Mm? Si alguien quiere preguntar, por favor, hacerlo ahora. Ya estamos llegando a las 5:30, así que me voy yendo. De verdad, si alguien quiere comentar o preguntar, les invito a hacerlo en este momento. Están anotando, así que muy bueno. Bueno, vayan preparando preguntas, por favor.
Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué la celebramos? Con todos estos significados, con todo este origen, con toda su explicación de la Eucaristía. ¿Cuáles son las razones históricas? Históricamente, entonces, la celebramos porque Jesús la realizó, ¿no es cierto? Él la celebró. ¿Qué celebró Jesús en ese momento? La Pascua. ¿Ya? Él celebró la Pascua de Israel junto con sus discípulos y recogiendo todo lo propio de la Pascua judía, él le dio un nuevo significado al hacerlo como rey sacerdote, al ofrecer pan y vino al Eterno Padre a nombre del pueblo de Dios y comenzar nuevamente y celebrar entonces alianza nueva y eterna. Pascua, ustedes saben, lo repetimos muchas veces en la vigilia pascual o en la Semana Santa, es la palabra hebrea, Pesaj, que significa paso. Es el paso de la esclavitud a la libertad. Es el paso de la muerte a la vida. Es el paso por el Mar Rojo. La celebración pascual de Israel, que fue liberado de la esclavitud, donde Dios se manifestó como su Dios y ellos fueron recibidos como su pueblo. Es la alianza de Israel. Eso es lo histórico. Pero que Jesús viene a renovar y a proyectar y a universalizar. Viene a permitirnos ser parte de la alianza con Dios. No lo somos por raza, no lo somos por herencia de nuestros padres del pueblo de Israel. Lo somos por la fe. Y en eso nos unimos, somos hijos verdaderos de Abraham, somos hijos de María. Por la fe nosotros nos adentramos también en la Pascua de Cristo, en la alianza nueva y eterna. Y nos ayuda a que nosotros entonces en la Eucaristía celebramos, en todo sacramento, pero especialmente en la Eucaristía, celebramos el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y Él entonces es lo esencial de la Eucaristía. No es un qué, sino es un quién. Ustedes lo decían al inicio, es un quién presente. Él mismo, dice San Pablo, ayer, hoy y siempre. El que era, el que está, el que viene. Es el Yahvé del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que significa Yahvé? Significa ¿quién lo suelta? A ver. Están muy tímidos. Están escribiendo harto. Dios con nosotros. Dios con nosotros, creo que era. Ese es Emmanuel. Ese es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Yahvé significa soy el yo que soy. Significa yo soy el que es, yo soy el que era, yo soy el que está contigo, yo soy el que estaré contigo, yo soy el que te conduce, el que te lleva, yo soy. Y fíjense que Jesús muchas veces dice, especialmente en el Evangelio de San Juan lo recoge mostrándonos algo, dice, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera. Cuando sea elevado en lo alto, ustedes sabrán que yo soy. ¿Qué está diciendo con esto? En su oración de intercesor, de mediador universal, está diciendo, yo soy Dios. Que Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, está diciendo con este yo soy, que Dios está con nosotros
y que Él nos incorpora, nos integra, nos hace parte de su alianza. Por eso Él es el sumo y eterno sacerdote. Es Dios y es hombre. Y por ser Dios, entonces tiene la vida para repartirla. Y por ser hombre, por ser verdadero hombre, es el mediador. Es Dios con nosotros, pero es el ser humano en Dios. Es la alianza. Él es la comunión. Él es la Eucaristía. Él es la ofrenda. Él es el sacerdote. Él es el altar. Él es, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay muchas referencias en esto para poder centrarlas en la Eucaristía. Lo celebramos por Él. Hagan esto en memoria mía. Es una petición concreta, es una petición anhelante de Él, para que nosotros también nos adentremos en este Jesús Mesías, en este Jesús Cristo, en este Melquisedec, sacerdote y rey, en este buen pastor. Todos los nombres a que se le refieren a Jesús, Él tiene todos los nombres. En Él se reúnen todas las capacidades humanas y todas las razas de la humanidad. Él es la unidad, Él es la comunión. Y es la alianza, entonces, como decimos también en Schoenstatt, que es una palabra muy teológica y muy de Israel. Y nosotros la hacemos, gracias a la alianza con María, la hacemos personal. Es una alianza de amor, es una relación personal, que no se queda solamente en conocimiento, sino que es un conocimiento que se lleva a la realidad de Cristo, mediador universal. Doy posibilidad ahora de preguntar o de comentar, porque con esto ya vamos terminando y esta sesión de hoy, y nos queda solamente la diapositiva de las tareas. Así que, por favor, comentarios, cosas que les den sentido, que les gusten, que descubrieron o que les reafirmó lo que hemos repasado. ¿Tú quieres? Padre, bueno, para mí es una vez más ver la grandeza de Dios, la realidad, el hilo conductor a través de la historia de Dios, de la historia de la salvación, cómo desde los principios de la humanidad, a través de, por ejemplo, en la Biblia, a través de Melquisedec, ya estaba puesto la imagen del sacrificio de Cristo, de la redención y de la entrega de Él a través del pan y el vino, ¿ya? Y todo cómo viene uniéndose, cómo la Eucaristía está el mismo Jesús, que como usted está diciendo, bueno, es el altar, es el sacerdote, es la víctima, ¿ya? Y es de un valor infinito, donde Él coge todos nuestros pecados, los destruye, ¿ya? Y eso permanentemente en cada Eucaristía. O sea, la riqueza de la gracia de Dios, porque leemos San Pablo, cuando San Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero que es que con una misa, con un sacrificio de Jesús era bastante, porque cada misa en el fondo viene siendo la renovación del mismo sacrificio de la cruz. Entonces a mí me llama la atención cómo a nosotros nos cuesta tanto a veces confiar en la misericordia de Dios cuando Dios la derrama, pero que no hay palabra como para decir la grandeza de cómo la derrama. Sí, así es. Y esa es su misericordia, esa es su infinita incondicionalidad, en que Él no espera que nosotros ya estemos listos, perfectos para concedernos a su Hijo, a concedernos esta vida, esta riqueza,
sino que nos ayuda a que en el camino, como en el desierto del pueblo de Israel, nosotros vayamos purificándonos, creciendo, ahondando. Por eso yo partí este encuentro hablándoles de la importancia de darle sentido espiritual, de darle esa espiritualidad, de darle un sentido personal y mi modo de ir viviendo la Eucaristía. Ahora, una cosa, sí. Si en la Biblia está y se destaca, ¿no es cierto? Usted mismo nos lo ha dicho ahora, el hecho de Melquisedec de ofrecer pan y vino. Y nosotros cada día podemos comulgar, cuando podíamos, porque ahora por esta circunstancia no podemos, el mismo cuerpo y la sangre de Jesús, ¿ya? Del mismo Dios. ¿Qué hubiera pasado esto si esto se hubiera sucedido extraordinariamente en el Antiguo Testamento? Estaría destacado, pero ¿de qué manera? Y nosotros lo tenemos cada día y no le damos todo el valor que tenemos, o sea, y nos falta la fe. Sí. Por eso el canto del pregón pascual, ¿se acuerdan? Oh feliz culpa que nos mereció tal Redentor. O sea, nuestro pecado, nuestra limitación, nuestra debilidad, no es nada en comparación con lo inmenso que es la donación, el acto de amor que hace Dios para nosotros. No nos pide ser perfectos, no nos pide cumplir, no nos pide ya entender, captar, sino que nos pide participar con Él, recibirlo. Porque al recibirlo, nosotros nos vamos cristificando, vamos creciendo en la comunión. Y Él va haciendo en nosotros también su acción salvadora y desde nosotros. Es muy importante esto. Por eso también lo proclamamos, Cordero de Dios. ¿Se acuerdan lo que hacía una vez al año el pueblo de Israel? Soltaban este chivo, este cordero, este cabrito al desierto, que llevaba los pecados del pueblo, ¿ya? Y eso es lo que hace Jesús también, cuando se va al desierto y se prepara para su misión. Él es ese chivo expiatorio. Él es el Cordero de Dios, es la ofrenda, como le promete Dios a Abraham. ¿Se acuerda cuando va a sacrificar a su hijo Isaac? Y le dice, no le hagas daño al niño. Yo sé que tú eres fiel y el Señor va a proveer la víctima, va a entregar el Cordero. Y ese es su Hijo Jesús. Él es el Cordero de Dios y por eso lo aclamamos en este himno tan antiguo, que es de los más antiguos también de la Eucaristía. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Padre, yo quiero primero agradecerle, porque la verdad que es un tiempo importante seguramente para usted, pero dado lo que estamos viviendo y toda la información que tenemos de mil otras cosas, como que esta información a mí me cae como de perilla, porque es como que volver a los tiempos casi del colegio. Porque no hay de dónde sacar, quién a uno le cuenta, quién a uno le informe, quién a uno lo motiva. O sea, la fe, la verdad que es una gracia que todavía existe, no sé, en mí o en muchas personas, porque casi sin información, a no ser de que uno agarre la Biblia, pero hoy en día hay tantos conversatorios, talleres, de mil cosas, y esto que es tan importante para nosotros, yo de verdad que le agradezco que se haya dado su tiempo y al grupo que lo organizó, porque sí, qué mejor que nosotros poder recibir toda esta gracia y estas palabras suyas, que es volver a motivarnos. Yo creo que como que, no sé, yo al menos necesito como motivación, así que muy agradecida. De todas maneras. Y es formación, acuérdese, que no es solo información lo que recibimos de muchos lados, que la información son cosas que son como aledañas, como lo accidental. En cambio, esto es lo esencial, es la formación, es lo que nos alimenta la fe. Lo que despierta la fe cuando está dormida, nuestra fe, no es que desaparezca, pero a veces está como un pequeño el piloto del Califón, que está ahí disponible, pero que frente
a la acción del Espíritu, frente al contenido de verdad, frente a la acción maravillosa de Dios en Cristo, ¡puah!, explota. Vuelve a encenderse, vuelve a encenderse el fuego de Dios en nosotros. Sí, Y eso es lo que formación, estamos haciendo. tiene toda la razón. Yo lo necesito, pero muchas Me gracias. alegro mucho. Gracias. Les doy la tarea entonces, por favor pasemos a la última diapositiva. Les pido que trabajen el texto de San Juan, capítulo 13, del 1 al 15. Y hagan esta secuencia. Primero, así, durante la semana, en algún momento bueno que no tengan nada que los esté apurando, ni búsquense, organícense, agenden este ejercicio de Lectio Divina. Leerlo pidiendo la ayuda al Espíritu Santo primero. Piden al Espíritu Santo y lo leen en voz alta, en lo posible, lentamente, con una lectura comprensiva, captando y dejándose tocar por el texto. Después de esta, incluso pueden hacer una segunda y una tercera si lo necesitan, hasta captarlo, hasta que su entendimiento y su corazón capten el texto. Después hacer una meditación personal estilo Lectio Divina, que tiene sus 3 preguntas, que cada una de las preguntas implica un repaso nuevamente del texto. La primera pregunta es, ¿qué dice? La segunda pregunta es, ¿qué me dice? La tercera pregunta es, ¿qué le digo? Por eso es una lectio divina, es una lectio espiritual, porque después de leerlo físicamente, ustedes cierran los ojos y con las 3 preguntas hacen un repaso completo nuevamente del texto. El repaso más objetivo del que dice, el más subjetivo del que me dice y mi compromiso personal del que le digo. Luego, en base a lo meditado, orar interiormente, en voz baja o en voz alta, como ustedes acostumbren, repasar lo meditado orando con él, agradeciendo, pidiendo, ofreciendo, alabando, no sé. Una vez que terminen el ejercicio de oración, resumir por escrito qué comprendieron, qué dice. O sea, todo lo que ustedes recogieron, pónganlo resumidamente por escrito. Y una vez resumido, es decir, el nivel de la comprensión, buscar qué parte del texto es lo esencial para que se queden con una o más frases que vamos a compartir en el próximo encuentro al inicio. ¿Ya? ¿Cuál es para ustedes, los que leyeron o trabajaron juntos el texto o personalmente, qué es lo esencial del texto, pero en las mismas palabras del texto, recogidas y puestas como centro? Y lo final, ver en qué parte de la misa está recogido este texto, lo que contiene, lo que propone. En qué parte de la misa normalmente representa este texto. Y también va a ser compartido en el próximo encuentro. ¿Ya? Le voy a pedir a Carlos que les mande por mail este PowerPoint para que puedan, por si les faltó alguna cosa, escribir y para que lo puedan tener. ¿Ya? Y cerremos el PowerPoint. Muchas gracias, Mónica, por la ayuda que salió al encuentro de nuestra necesidad. Bueno, pues, esta es la primera sesión, es lo que preparé para ustedes. No quise hacerlo más largo porque es muy intenso y uno queda agotado. Y les pido entonces tiempo en la semana para hacer la tarea y para repasar y apropiarse de lo que
hemos compartido hoy día. ¿Ya? Muchas gracias, Padre. Una alegría. Buena semana. Igualmente, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu también. Yo les doy la bendición y Muchas después le gracias. dejamos No, a la nuestros bendición. coordinadores para que puedan despedirse. Gracias, Padre. Espiritualmente Gracias, en nuestro Padre. santuario, en esa comunión espiritual que compartimos, que nos regala María Santísima en el misterio de Schoenstatt. Nos adentramos en el misterio pascual de Jesucristo que se nos regala en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.